Hermanos, nosotros iniciamos el domingo pasado una serie de sermones sobre la epístola a los hebreos o la carta a los hebreos. Ya en una época, hace varios años, muchos años, no muchos, y qué diré algunos unos más de 15 años, tocamos ese tema, ¿no? Y cada vez que uno lee la Biblia y algunos pasajes, pues nuevas cosas surgen, nueva luz nos da el Señor. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a estar mirando los domingos a través de una serie de mensajes esto que se conoce como la epístola a los hebreos. Que Dios nos ayude y que sea una grande enseñanza para todos. Pero quisiera que antes de iniciar hiciéramos una oración para que Dios nos dé, y nos ilumine y nos dé pues concentración en lo que vamos a escuchar, lo que vamos a aprender. ¿Listos? Gracias, Padre, te damos porque en este momento, Señor, queremos nuevamente abrir las Escrituras, tu palabra viva, y encontrar en ellas tu revelación, lo que tú nos quieres decir para edificación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, ¿qué quiere decir la palabra epístola? Es carta. Esta carta a los hebreos fue escrita entre los años 68 y 70 después de Cristo, es decir, ya casi 2000 años. ¿Por qué se le llama a los hebreos a esta carta o epístola? ¿Por qué se le llama a los hebreos? Porque fue dirigida a judíos que se habían convertido al cristianismo, lo cual era difícil y todavía sigue siendo difícil, ¿no? Que un judío se entregue al Señor y deje su religión. En aquel entonces algunos se habían convertido. Pero el problema era que algunos judíos, aunque se han convertido y han reconocido a Cristo como su Señor, algunos estaban dudando. Otros estaban dando pie atrás, estaban abandonando la iglesia y regresando al judaísmo, es decir, a la religión judía. Los judíos pues creían en todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no existía, creían en el Antiguo Testamento, pero tenían otras creencias que el Señor Jesucristo combatió también, porque muchas veces el Señor les dijo que habían cosas que ellos creían y que no estaban como palabra de Dios y que estaban equivocados. Entonces vamos a leer hoy aquí a partir del versículo 4 del capítulo 1, teniendo en mente esto, ¿no? Esta carta fue escrita para que los judíos entendieran quién es Jesús, quién es Cristo, para que se afirmaran en lo que habían creído y no empezaran a tener dudas, a desanimarse y a salirse de los caminos de Dios. El versículo 4 entonces dice, hablando de Cristo, ¿no? Hace 8 días vimos mucho acerca del Señor. Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Nos ha entregado una revelación, la única verdadera. Todo lo que el Señor ha querido decir ya nos lo dijo y está aquí en la Biblia. No hay más profetas hoy. Jesucristo ha hablado. Y entonces aquí a partir del versículo 4 sigue diciendo algo para que los judíos entiendan y todos nosotros. Dice que Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Está diciendo aquí que Jesucristo heredó un nombre más excelente que los ángeles. ¿Y por qué la Biblia habla de eso aquí? Es que los judíos también creían mucho en los ángeles y tenían unas creencias equivocadas sobre los ángeles. Hasta llegaron a pensar que ellos eran superiores a Jesucristo. Y por eso la palabra dice aquí que Jesús no, Él es superior a los ángeles. Tiene un nombre más excelente que los ángeles. Bueno, ¿y quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son los ángeles? Porque hay mucha teoría por ahí, mucha enseñanza, ¿no? Bueno, aquí la Biblia nos dice que los ángeles son seres sobrenaturales que existen en el cielo, que son mensajeros de Dios, siervos de Dios, y los vemos actuando cuando leemos el Antiguo Testamento. Son seres espirituales que no tienen cuerpo físico, pero que se presentan en este mundo, como dice el Antiguo Testamento, y se ven como figuras humanas. Dice también la Biblia que los ángeles tienen mucho poder, más poder que nosotros los seres humanos, claro. Pero dice también la Biblia que fueron creados por Dios. Jesucristo no fue creado, dice la Biblia que Jesucristo fue engendrado, que existía eternamente con el Padre. Por eso es superior a los ángeles. Y claro, el conocimiento de los ángeles es inferior al de Dios, inferior al de Cristo. Ellos no lo saben todo como lo sabe Dios. Ahora, la Biblia dice también algunas cosas de los ángeles, ¿no? Dicen que ellos adoran a Dios, protegen al pueblo de Dios, aunque nosotros no lo vemos, no los vemos. Guían el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento vemos a los ángeles ejecutando juicios sobre la gente mala, sobre los malvados. Ayudaron a Jesús en su ministerio mucho. Estuvieron presentes en el nacimiento de Jesús y en su resurrección también. Y los ángeles ayudarán a Cristo en su regreso, porque la Biblia dice que Jesucristo regresará con sus ejércitos de millones de ángeles. Eso dice la Escritura. Bien, la Escritura también nos revela que en el comienzo, antes del mundo, hubo un personaje muy importante que era un querubín, lo llaman Lucifer, algunos, ¿no? Que era como una especie de jerarca entre los ángeles. Y que este ángel quiso ser igual a Dios y se rebeló contra Dios y que fue destituido de esa gloria de Dios y que fue destituido con muchos otros ángeles que lo siguieron y que cayeron en el pecado de la desobediencia y por eso perdieron su lugar de honor. No fueron todos, pero porque algunos mantuvieron fieles al Señor en su adoración. Y ese personaje se llama hoy en la Biblia Satanás, y algunos dicen que los ángeles que cayeron con él son demonios. Bueno, todo eso es parte de lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Pero también la Biblia nos dice que Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a todo lo creado. Y hoy hay mucha superstición sobre los ángeles. Ese es el problema. Lo creían los judíos en aquella época, lo han creído a través de la historia y hoy también. Hay una iglesia que dice que en los Estados Unidos un hombre
se le presentó un ángel que se llama Moroni y que le dijo, mire, yo lo elijo a usted para nombrarlo como un mensajero de Dios. Le entregó unos mensajes y que le dijo que la Biblia pues era cierta, pero que él tenía un libro aparte que tenía grandes misterios y grandes verdades y que él debería creerlos. Y hoy tenemos una iglesia tremenda en el mundo, supuestamente funciona por la revelación de ese ángel. Pero la Biblia aquí no nos enseña nada de eso. Nosotros creemos solamente lo que está aquí, en el canon de las Santas Escrituras. Libros que sean aparte de la Biblia no los creemos. Pueden ser historias fantásticas, pero no las creemos. Y lo que la Biblia está diciendo aquí, le está diciendo a los judíos, mire, tengan mucho cuidado, Cristo es superior a los ángeles. Ahora, vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 nos dice que solo Dios el Creador es digno de adoración, solo Él. Entonces allí vamos a mirar en Romanos capítulo 1, versículo 24, porque hay una enseñanza ahí muy valiosa. Bien, allá en Romanos 1, 24 dice lo siguiente. Está hablando de la gloria de Dios en los capítulos anteriores y todo lo que Dios ha hecho, cómo creó al hombre y cómo el hombre se apartó de Dios. Si leemos desde el versículo 23 dice que los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los seres humanos empezaron a adorar a los animales, a los mismos seres humanos, a inventarse e imaginarse cosas de Dios y a fundar imágenes de Dios y cayeron en la idolatría. Y el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que desarrollaron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y aquí nos dice entonces que nosotros no podemos adorar a los ángeles, sino solo a Dios, porque los ángeles son criaturas de Dios. Jesucristo no es una criatura de Dios, fue engendrado en la eternidad, es el Cristo, el Hijo de Dios, que habitaba eternamente en el misterio. Y por lo tanto, como los ángeles son creados, no se pueden adorar. ¿Y por qué todas estas enseñanzas aquí de Hebreos? Porque es que se sabe, por ejemplo, por las epístolas de Pablo, que en el Asia Menor, algunos creyentes judíos oraban a los ángeles, le pedían cosas, oraban para que los ángeles los sanaran. Algunos falsos maestros muy espirituales enseñaban cosas así. Entonces tuvieron la tentación de adorarlos porque como los ángeles son seres poderosos, creyeron que ellos les podían conceder sus peticiones. Y eso es equivocado completamente. Tenemos un ejemplo de eso también en Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Recordemos que aquí, en Apocalipsis 22, que es la revelación entregada por Jesucristo al apóstol Juan, también vemos la presencia
de ángeles. Y aquí en Apocalipsis 2:22-8 dice lo siguiente, nosotros leímos alguna parte hace un momento, dice, yo Juan, dice el apóstol, soy el que oyó y vio estas cosas, que las hubo oído y visto, me postré para adorar, porque Dios envió un ángel también con su mensaje, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Vemos que Juan, ante esa revelación tan impresionante, quiso tal vez arrodillarse y adorar al ángel. Y el ángel le dijo, no lo haga. Yo soy un servidor de Dios, un mensajero, igual que los profetas del Antiguo Testamento. Más bien, adore a Dios. Eso nos enseña la palabra del Señor, y también la Biblia dice que nosotros, la iglesia, no sé cómo será en el juicio final, pero vamos a juzgar a los ángeles que cayeron. Eso lo dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. De manera que la Escritura, la palabra de Dios, nos previene contra todas las especulaciones que hay. Oiga, mire, los ángeles responden, los ángeles esto, los ángeles aquello. Tuve que decirle que no, que nosotros no sabemos eso. Sabemos que son mensajeros y pueden Dios enviarlos para muchas cosas, pero no tenemos más seguridad de eso. Pero que podamos orar a ellos para que nos concedan peticiones, no. Ahora, sobre los ángeles siempre han habido muchas especulaciones. Por ejemplo, en la ciudad de Bizancio, antes de la caída de esa ciudad, habían unas discusiones que se conocen como las discusiones bizantinas, porque los clérigos se dedicaron a especular acerca de los ángeles sobre cosas triviales, en vez de preocuparse por la seguridad de la ciudad. Por ejemplo, empezaron a discutir sobre cuál es el sexo de los ángeles, o como decía alguien, cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, y una cantidad de especulaciones. Entonces la Biblia nos previene contra las falsas doctrinas, ¿no? Porque algunas doctrinas han exagerado este asunto de la actuación de los ángeles. Nosotros nos atenemos solamente a lo que dicen las Escrituras. Y aquí iniciamos diciendo que las Escrituras dicen que Cristo es superior. Volvamos ahora hacia Hebreos, capítulo 1, donde se nos advierte esto. Volvamos a leer el versículo 4, dice que Jesucristo fue hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, y hace una pregunta, porque ¿a cuál de los dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Fue algo que hizo en la eternidad, pero eso no lo ha dicho de ningún ángel, solamente de Cristo, que es el unigénito Hijo del Padre, únicamente. Y luego, en el versículo 6 en adelante, habla de que los ángeles adoran a Dios. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando Cristo entra en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y además en el 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces aquí se presenta a Cristo como el que tiene el cetro del reino, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, el único que merece adoración. ¿Y por qué dice todo eso? Hasta el versículo 8.
debido a que Jesucristo es el Hijo de Dios y tuvo un carácter santo, sin pecado. Por eso aquí en el versículo 9, ¿qué leemos? Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Pero aquí está hablando de dos cosas importantes de la vida de Jesús. Dice que el Señor amó la justicia. ¿Qué es la justicia? Justicia es hacer lo recto. Eso es justicia, ¿no? Cuando uno hace las cosas de acuerdo a Dios, uno está haciendo lo correcto, está siendo justo, está haciendo lo que se debe hacer. Y eso es lo que Dios nos ha revelado en su voluntad, aquí en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nunca se desvió de la norma, nunca se desvió de la ley, de lo que Él tenía que cumplir. Por ejemplo, en Juan 6:38, sin perder de vista Hebreos, en Juan 6:38, ¿qué encontramos? Aquí el Señor dice algo, Juan 6:38. Dice el Señor lo siguiente, Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Está hablando de nuestra salvación. Pero el Señor nunca se desvió de ese objetivo. Obedecer fue su placer, porque Él amó la justicia. Cuando fue tentado por el diablo en el desierto, el diablo lo tentó para que Él se desviara, no hiciera la voluntad de Dios, sino que hiciera su propia voluntad. Miremos Mateo 4:4. Mateo 4:4. Y podemos leer desde el 1, Mateo 4:1. Mateo 4:1, ¿listos? Dice así lo siguiente. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo lo condujo a que fuese al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador, el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, Jesús tuvo hambre después del ayuno y vino el diablo y le dijo, no, usted no dice que es el Hijo de Dios y usted tiene hambre. Muy sencillo, convierta las piedras en pan. Y el Señor le respondió y dijo, escrito está. ¿Dónde estaba escrito? En el Antiguo Testamento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el Señor no obedeció al diablo, sino que siguió fiel a la palabra. No hizo la voluntad del diablo ni su propia voluntad, sino lo que Dios manda. Por eso también en el Salmo 119, 97 hay algo que es muy aplicable a lo que estamos diciendo. Salmo 119, 97, que creo que era lo que pensaba Jesús, aunque está escrito acá. Pero en el Salmo 119, 97 dice lo siguiente, están signos de admiración, dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Dice el escritor, cuánto amo yo tu ley, todo el día yo pienso en ella. En un momento pienso en ella.
Jesús fue así. Jesús amó la justicia. Y el asunto está en que nosotros muchas veces no somos así. Nos cuesta trabajo hacer lo correcto, lo recto, ¿no? Y el Señor no solamente ejecutó la justicia, sino que dice aquí que amó la justicia, la amó con todo el corazón. Como dice también el Salmo 40, un poco atrás, el Salmo 48. Salmo 48. El Salmo 48. Dice lo siguiente, Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, lo que uno piensa en esto es que nosotros tenemos que ser así. Ojalá fuésemos así, que pudiéramos decir lo mismo: Señor, hacer tu voluntad es mi agrado, mi gozo. Obedecer lo que tu palabra me dice es lo que a mí me llena. Tu ley está en medio de mi corazón, es mi gozo, es lo que yo quiero. Quiero amar la justicia. Pero dice aquí también en Hebreos que Jesucristo no solamente amó la justicia, sino que Él también aborreció la maldad. Dice allá en Hebreos, si volvemos a Hebreos, ¿no? Porque dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Mire, hermanos, cuando el amor a Dios es verdadero, uno aborrece el pecado. Yo no sé cuál ha sido la experiencia suya, pero yo estaba joven, tenía unos 23 años, y cuando entendí todo esto y me di cuenta de qué era el pecado y cómo Jesucristo había venido a salvarme, empecé a tener asco de algunas cosas pecaminosas que uno hacía, porque uno entra a aborrecer la maldad. O sea, es verdadero cristiano. Pero si uno dice que es cristiano y a uno le gusta el pecado todavía, y peca y desobedece, pues algo grave está pasando en la vida de uno, ¿no? Recuerden que el Señor también fue celoso con las cosas de Dios. Hay un pasaje cuando dice que Él llegó al templo y vio que eso estaba convertido en una venta de, ¿cómo es que decimos aquí?, de líchigo, de cosas, de animales, de todo eso, y Él empezó a tumbar todas las mesas, y muy enojado, y dijo: ustedes están convirtiendo la casa de mi padre en un mercado, y eso no es para eso, es para adorar a Dios, no para convertirla en un negocio. Igualmente en Juan 14, 21, miremos Juan 14, 21. Juan 14, 21. ¿Qué dice el Señor en Juan 14, 21? Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, ese es el que me ama. Y esto es algo tremendo, hermano. Dice el Señor: el que tiene mis mandamientos y los obedece, los tiene en su corazón, los tiene presentes en su vida diaria, ese es el que me ama. No el desobediente. Y el que me ama será amado por mi Padre, dice Jesús. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es si nosotros somos lo mismo. Tenemos que ser lo mismo, tenemos que caracterizarnos por lo mismo, es decir, por amar la justicia y la verdad y por aborrecer la maldad. Y entonces sigue diciendo allá en Hebreos. Ahora vamos ahí en el versículo 9. Después de decir esas cosas, ahí en el versículo 9 dice que Dios lo ungió. Dice: por lo cual Dios te ungió. ¿Qué quiere decir la palabra ungir? A Cristo se le llama también el ungido de Dios. Bueno, en la antigüedad, cuando un rey era establecido en su cargo, en su trono, el sacerdote derramaba sangre
perdón, aceite, no sangre, aceite sobre él. Y lo frotaba, y eso indicaba que él estaba siendo establecido como rey de Israel. Eso se llamaba ungir al rey. Entonces, en un sentido espiritual, Dios fue el que ungió a su Hijo, lo comisionó para la misión de salvarnos, y por eso él se llama también el ungido. Y también ahí en el versículo 10 vamos a leer lo siguiente en Hebreos. Sigue diciendo, además de todo esto, dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Eso dice de Jesucristo, y eso lo que nos enseña es que el Señor es perdurable, el Señor es eterno con el Padre. Por eso más adelante en Hebreos 13:8 hay otro versículo importante. En Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo de antes, de hace 2000 años y desde la eternidad. Es el mismo hoy y es el mismo en el futuro. No cambia, Él permanece para siempre. En el Salmo 102 es hay otro versículo interesante. Salmo 100, bueno, ese es para que lo lean en casa, de pronto, todos. Pero allí lo que se menciona es las grandes aflicciones que hay en una persona y cómo nuestro Señor es su refugio. Pero todo esto es para decir lo siguiente, hermano, para que reconozcamos que nuestra vida es breve. Las generaciones mueren y vienen otras. Nuestra vida es efímera, envejecemos y morimos, pero el Creador es para siempre. Jesucristo nuestro Señor permanece para siempre, no cambia, es inmutable, y por eso es mucho más importante que los ángeles. Es todo lo que nos quiere decir aquí a los hebreos, mostrándole a los judíos, mira, el Señor es todo, es importante, es superior, Él es el Señor. Y por eso aquí en el versículo 13 dice otra cosa. Dice, el autor dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Recordemos que el Señor se levantó de entre los muertos, ascendió a los cielos y se sentó a la derecha de Dios. Eso indica o quiere decir que Dios le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Está en el trono del universo y está esperando es que se cumpla todo para el fin. Él es el Señor. Y luego en el versículo 14 dice, finalmente dice, no son todos los espíritus, y está hablando de los ángeles otra vez, porque los ángeles son espíritus. No son todos los espíritus ministradores. Un ministrador es alguien que sirve. Viene de la palabra ministro. Un ministrador es un ministro que sirve. Los ángeles son ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces aquí está diciendo que los ángeles están a nuestro servicio, porque nosotros hemos heredado la salvación. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento, y hay muchos versículos que no podemos aquí por el tiempo mencionar, pero encontramos que los ángeles sirven de guía, nos ayudan, como en el caso de Jesús, ejecutan juicio a veces, y que tienen un trabajo que nosotros no lo vemos, pero que están al servicio de Dios. Y todo eso es un asunto también de fe.
¿no es cierto? Nosotros no sabemos ahorita mismo, si pudiéramos tener ojos para ver lo invisible, tal vez aquí muchas cosas veríamos. Y eso pasa con los ángeles. Entonces, mire, hermano, como conclusión a esto, lo que quiere mostrar aquí la palabra de Dios es algunas cosas. Primero, Jesucristo es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, ¿no? Todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento se cumplió en Cristo. Él cumplió el Antiguo Testamento. Por eso el nuevo se llama Nuevo Pacto. El nuevo pacto de Dios con nosotros. El nuevo pacto de Dios con nosotros es a través de Jesucristo, nuestro Salvador, que es superior a todo. Él dio su vida en la cruz por nuestros pecados, resucitó entre los muertos, reina en el universo y viene por segunda vez. Jesucristo es el único digno de adoración, no los santos, ni los ángeles, ni nada de lo que Dios ha creado. Jesucristo es el Señor de señores. De manera que las Escrituras o la Biblia nos ha revelado muchas cosas acerca de Jesucristo que nos sirven para que nosotros las miremos y nos hagamos un autoexamen. Una de esas cosas precisamente es esa: Él es el Señor. La palabra Señor, pues es una palabra que hoy en día no es importante esa palabra, ¿no? Uno le dice a todo el mundo Señor, pero en los tiempos de Jesús la palabra Señor era muy... que es Kyrios. ¿Y qué significa esa palabra en griego? Que Él es el amo, el dueño, el gobernante absoluto. Él es el Señor de nuestra vida. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que obedecerle y adorarle, porque Él es el Señor. Y nosotros somos así. Nosotros reconocemos a Jesús de esa manera como el Señor, el Todopoderoso, el dueño de mi vida, el que me guía, mi Salvador, todo lo que Él es para nosotros. Jesucristo entonces debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y ahí está el problema, ¿no? Que a veces eso no se da. Porque todavía, hermano, a veces hay muchas personas que Jesucristo el primer lugar lo tiene su trabajo, sus actividades, sus planes, sus diversiones, sus comodidades. En eso es que anda pensando la gente. Y tristemente a veces muchos que se llaman cristianos, ¿no? Lo primero para ellos son ellos mismos, sus actividades, pero no Cristo. Y Él debe tener el primer lugar en nuestra vida. Es el único Señor a quien tenemos que dedicarle todo, porque Él se sacrificó por nosotros en la cruz, entregó su vida para salvarnos, y por eso tenemos que obedecer también lo que Él nos ha mandado, porque es para nuestro bien. De manera que, además de su divinidad que hemos visto hoy, pensemos en lo que nos dijo, en lo que nos dice ahí en el versículo 9. Lo que dice Dios de Cristo, el Padre. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió. Nosotros somos así, amamos la verdad y la justicia y aborrecemos la maldad. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser así, como el Señor, porque esa es la meta a la que todos aspiramos. Hagámonos esa pregunta entonces, ¿no? ¿Somos así? ¿Cristo está en primer lugar? Porque Él es superior a todo. Él es el único mediador
Es el único puente que nos lleva a Dios. No hay santos, no hay ángeles, no hay religiones, no hay nada. Solo Él, el Hijo de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre eterno, te damos infinitas gracias esta mañana. Realmente, oh Dios, nosotros a veces casi que no alcanzamos a percibir y entender tu grandeza y señorío. Porque cada uno de nosotros somos una minúscula parte de este universo que tú has creado. Sin embargo, te preocupaste por nosotros porque fuimos creados a tu imagen y viniste a este mundo a salvarnos de la enfermedad del pecado. Y tu Hijo vino y cumplió esto, y nos has dado el Espíritu Santo para que podamos creer, y nos has dado una vida nueva para que te podamos adorar y reconocer que tú eres el Señor de nuestras vidas. Padre eterno, ayúdanos a entender esto, a comprenderlo y a vivirlo. Entender que tú ocupas el primer lugar en nuestra vida. Eres el Señor de nuestra vida, el objeto de nuestra adoración. Te damos gracias, Señor, por esta mañana y por esta reunión, por las clases de escuela dominical, por los himnos, por la presencia de cada uno de los que está aquí. Dios mío, bendícelos, ayúdanos, Padre, a entender tu grandeza y poderío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.